Buenos días, hermanos. Buenos días. La lectura de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 16, del versículo 17 al 27. Así dice la palabra del Señor. Yo ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Timoteo, mi consolador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que por ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo. Sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta maravillosa carta, inspirado por tu Espíritu Santo, para revelarnos el glorioso Evangelio de Jesucristo. Comenzando este carta, Señor, mi petición que tú lo utilizarías para edificarnos como iglesia, para revelarnos más de tu gloria, para salvar almas y al fin de cuentas para traer honra y gloria a ti y a tu evangelio. Te damos gracias, oh Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad de cumplir todas estas peticiones. Y llegando aquí a la conclusión de esta maravillosa carta, pedimos otra vez por tu bendición sobre tu palabra, que seamos cambiados, que escuchando tu voz esta mañana, nuestros corazones sean calentados con la presencia de tu Espíritu Santo, que los ojos de nuestra fe sean puestos más firmemente en Cristo y que nuestras vidas sean radicalmente cambiados para ser fieles, aplastar a Satanás bajo nuestros pies y glorificar a ti, nuestro Dios poderoso y sabio, por toda la eternidad. Pedimos eso, Señor, en el nombre de tu Hijo y para su gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y por favor buscan en sus Biblias Romanos 16. De verdad es con un poco tristeza para mí que llegamos a la conclusión de este estudio de Romanos. Compartido, comenzando esta epístola, que fue esta carta que Dios usó para salvarme. Unos han dicho que es el mejor carta escrita en toda la historia de la humanidad. Otros lo han comparado con el monte Everest, y en un sentido hemos llegado al culmo del monte. Aquí estamos. Y la visión es
impresionante. Y hoy, a la conclusión de su carta, llegado ahí, vamos a poder ver las maravillas de este glorioso evangelio que él ha comenzado en capítulo 1, un maravilloso resumen, y en un sentido regresando a donde él comenzó, pero en un sentido como iglesia con un mejor entendimiento de todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos pasado en estos 16 capítulos, la visión que tenemos de la gloria de Dios. Y cuando consideramos cómo pudo Pablo, inspirado por el Espíritu, terminar una carta tan maravillosa, no hay otra manera, al fin de cuentas, que él pudiera terminar un evangelio que es centrado en la gloria de Dios, que con una alabanza, una doxología de adoración a Dios. Escucha este último versículo de Romanos 16. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Ahí está todo. Toda la carta de Romanos, todo el corazón de Pablo, todo nuestro propósito por vivir, para alabar a nuestro Dios, al único Dios, al sabio Dios, en Jesucristo, no solamente hoy, por toda la eternidad. Este es nuestro propósito por existir. Llegando a la conclusión, Pablo tiene 3 palabras más para la iglesia de Roma y para nosotros, aplicando este evangelio. Primeramente, en versículos 17 al primer parte del versículo 20, él está animándoles de no ser engañado por un falso evangelio. Todo este epístola es escrito para enseñar qué es el verdadero evangelio. Y él está terminando diciendo, y cuídate, sean vigilantes de un falso evangelio. En versículos 20, segunda parte, a 24, él está enfocado en la gracia de Cristo. ¿Qué necesitamos para sostenernos como cristianos? Es la gracia que consiste en Cristo mismo. Y él manda saludos de varias personas junto con él, mandando saludos y gracia de parte de Cristo. Y finalmente él termina con esta doxología, esta alabanza a Dios por su poder y por su sabiduría revelado en este maravilloso evangelio. Entrando entonces en el texto, quiero recordarnos del contexto en versículo 16. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Recuerda que después de este listo de saludos a varias personas en Roma, él mismo está mandando saludos de parte de todas las iglesias, recordándoles de la unidad que tienen con las iglesias que creen en el verdadero evangelio. Pero causa Pablo de recordar o considerar que aunque deben recibir saludos de los verdaderos iglesias y los verdaderos maestros, que hay un falso evangelio o falsos evangelios, que hay falsas iglesias, que hay falsos maestros, de que ellos necesitan cuidarse. Y esta es su advertencia comenzando en versículo 17. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Él dice 2 cosas que deben hacer con respecto a esos falsos maestros. Primeramente, que debemos ser vigilantes. Y segundo, notándoles, debemos apartarnos de ellos. No tratar de convencerles, más correr en la otra dirección, separarnos de su falsa doctrina. Primeramente, ¿cómo debemos vigilarnos? Otra vez, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos. El Señor Jesús advierte a sus discípulos y a nosotros en Mateo 7. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Tenemos que siempre estar vigilantes. Vamos a ver, no podemos descansar y pensar, wow, porque he sido un cristiano por 5 años, 10 años, 20 años, no puedo ser engañado. Él dice que tenemos que ser vigilantes porque hay muchos que parecen como ovejas. Muchos que usan el nombre de Dios, de Cristo, que citan versículos bíblicos, pero están citando textos fuera de su contexto. Están hablando de Cristo, pero no el Cristo de la Biblia. Hoy, esta mañana, corro por un edificio de donde adoran los mormones. Ellos tenían su señal, invitándoles a su servicio para celebrar la Pascua. Adora a Jesús con nosotros. Es un falso Jesús. No es el Jesús de la Biblia, pero muchos son engañados por falsos maestros que usan palabras que suenan religiosas, pero son un falso Cristo, una falsa doctrina. Y tenemos que vigilar de estos lobos en medio de las ovejas. Que vigiles, dos maneras en que podemos identificarles. Primero, a los que causan disensiones, divisiones en el cuerpo de Cristo. Unos dicen, no debemos hablar de doctrina, porque la doctrina divide. Mejor hablamos de amor, de gracia de Dios. ¿Por qué hablar de pecado? Corran de personas así, porque es el pecado nuestro gran problema, y la única cosa que puede unirnos es la verdad del Evangelio. Es la verdad de Cristo quien murió por nuestro pecado. Si no quieren hablar de pecado, ellos están causando disensiones y divisiones en el cuerpo. Es solamente el verdadero evangelio de Cristo que puede unificar la iglesia de Cristo. Causan disensiones y tropiezos. Hemos visto en Romanos 9 que la única piedra de tropiezo es Jesucristo. Por unos, Jesucristo es una roca de tropiezo. Por otros, Él es la piedra angular. Él es el fundamento de la iglesia. Y Él es uno de esos dos para ti, para nosotros. Si alguien está enseñando otro fundamento más que el evangelio de Jesucristo, ese es una roca de tropiezo. No hay otra roca sobre que podemos fundar la casa de nuestra vida, y cuando venga la tormenta será destruida. Estamos andando supuestamente con Dios, pero si estamos confiando en algo o alguien más que Jesucristo, este es un tropiezo para esta persona. La única manera en que podemos ser firmes es si nuestra vida es fundado en Cristo, conforme al Cristo revelado en la Biblia. Él dice, versículo 17, tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. ¿Cómo vamos a probar entonces? Hay las evidencias de que sus enseñanzas son causando divisiones y disensiones. Sus enseñanzas son causando tropiezos en la vida de personas. ¿Y cómo podemos saber entonces? ¿Cómo podemos cuidarnos con vigilancia? Tenemos que probar todo conforme a la Biblia, conforme a lo que hemos sido enseñados, en este caso de Pablo en su evangelio. Para nosotros, en lo que toda la Biblia enseña. Mi pastor, quien Dios usó enseñando romano para salvarme, muchas veces dijo, siempre tenemos que traer nuestro filtro. Tenemos que tenerlo sobre nuestros ojos, sobre nuestras orejas. Lo que estamos mirando, lo que estamos escuchando, ¿es conforme a la Biblia o no? Él estaba enseñándome una lección importante, que yo no podía depender de él, siempre vigilar por mí. Claro, es nuestra responsabilidad, Guillermo y yo, para vigilar por esta iglesia contra los lobos y los falsos maestros. Y quiero que si están considerando escuchar un nuevo maestro en línea, habla con nosotros para ver si son recomendados o no.
pero al fin de cuentas, que no tienen que simplemente depender de nosotros, pero que somos creciendo en madurez doctrinal para que puedan identificar inmediatamente lo que esta persona está diciendo no está de acuerdo con el Evangelio. Porque los lobos no parecen como lobos, parecen como ovejas. Esta falsa doctrina puede venir en las redes sociales, puede venir por YouTube, puede venir por amigos o amigas quienes supuestamente son cristianos, pero son tal vez lobos o tal vez ovejas mal indoctrinadas que van a distorsionar nuestro entendimiento del verdadero evangelio y causarnos de tropezar si no tenemos cuidado. Siempre tenemos que ser vigilantes. Esta es parte de la razón por qué tenemos nuestra declaración de fe. Para que, claro, nuestra declaración de fe es la Biblia. Pero repito, hay muchas personas que usan la Biblia y lo mal interpretan. Esta declaración de fe es un resumen breve y sencillo de las doctrinas claves que oro que todos nosotros creemos y podemos defender con los versículos bíblicos. Es importante estudiar la doctrina para la salud de nuestras almas, para la protección del enemigo. ¿Por qué? Versículo 17. O cómo debemos responder entonces. Y que os apartéis de ellos. Este suena duro, pero es la urgencia que debemos tener de no permitir en medio de nosotros y no permitir influenciándonos falsa doctrina que puede distorsionarnos. Apartamos, corremos en la otra dirección de los que están tratando de manipular el evangelio en contra del verdadero evangelio de Cristo. Versículo 18, una descripción de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Hemos visto en Romanos 6, todos nosotros somos esclavos. Somos esclavos del pecado y nuestros propios apetitos, o somos esclavos de Jesucristo. Y Pablo dice que estos falsos maestros, la motivación por lo que están enseñando son sus propios apetitos, es su propio pecado. Al fin de cuentas no es la gloria de Cristo, es el yo, es más dinero, es mejor salud, es más fama, es más poder y influencia. Al fin de cuentas es su propia prosperidad. Y en particular entre las iglesias hispanas, este es probablemente el falso evangelio más peligroso. Hablando de Cristo, pero es su mejor plan que Él tiene para tu vida. Corre de esos falsos maestros que están enfocados en dinero, enfocados en salud, enfocados en el yo y no enfocados en muriendo al yo. Tomando nuestra cruz y siguiendo a Jesús. Corremos de maestros como Joel Osteen, como Cash Luna, quienes están enseñando cosas que suenan bien, pero es falso, es peligroso al alma. No es simplemente peligroso, causa la muerte espiritual los que siguen a falsos maestros como ellos. Pero tienen palabras suaves, pastor. Por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Cuando Satanás apareció a Eva en el huerto, él no vino con pijamas rojas. No, él vino con palabras suaves. Fue fácil de creer que Dios no ama a mí suficientemente, que es mejor comer de este fruto. Y el falso evangelio promete las cosas que el carne desea. Y las palabras son suaves, pero su fin es muerte, es veneno. Otra vez, corremos de eso, lo cortamos, no lo escuchamos. Nos llenamos
con el puro evangelio de Cristo, para que nuestros corazones no sean engañados. Versículo 19. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros. Nota que Pablo está aprobando la iglesia. Él no está diciendo a los romanos, ustedes son tan inmaduros que tengo que decir esas cosas a ustedes, pero a una iglesia más madura no. No, él ha mandado saludos a muchos colaboradores en la fe, a muchos que han trabajado duramente para el Señor, y a una iglesia madura en que él dijo en capítulo 1, versículo 8, que su fe fue famosa en toda la región. Muchos han escuchado de la madurez de la iglesia de Roma, y todavía a ellos él está diciendo, y cuídate, ten vigilancia hasta el fin. Semana en preparación estaba escuchando de Sugel Michelin predicando de ese pasaje, y él mencionó como a este punto, cuando él lo predicó, la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en la República Dominicana estaba celebrando 40 años diciendo iglesia, qué madurez, con sus excelente predicación por años y años y años que han recibido. Y todavía él estaba diciendo, cuídate iglesia, no hay un estado en que podemos decir ya, somos exentos de estas advertencias. No, hasta el fin. Hemos visto tristemente como un buen maestro este último año ha caído con Steve Lawson, con su pecado. Que no seamos engañados por falsa doctrina, que no seamos engañados por las falsas promesas de la tentación al pecado. Que seamos firmes en este evangelio, sabiendo que somos débiles en nuestra carne y que necesitamos toda la iglesia para protegernos del enemigo y sus mentiras. Él dice, pero quiero que seáis sabios para lo bueno, inocentes para lo malo. Dos aplicaciones de eso. Primero, directamente, él está diciendo con respecto a nuestra doctrina, a lo que escuchamos, lo que creemos, que seamos sabios en la buena doctrina y que seamos necios en la falsa doctrina. En otras palabras, no necesitamos ser expertos en la falsa doctrina para identificarla. Necesitamos ser sabios en la buena doctrina y vamos a poder identificar lo que es falso. Cuando una persona trabaja en el banco, no son entrenados estudiando los miles de falso dinero para, puede ser distorsionado así o allá. No. ¿Qué estudian? El verdadero dinero. Así es como parece. Este es lo genuino. Y cuando lo conoces íntimamente y pasa un falso, puedes verlo inmediatamente, porque tú sabes profundamente lo que es lo verdadero. Lo mismo con el evangelio. No es malo poder interactuar con la apología, con mormones, con musulmanes, con personas de la falsa evangelio de la prosperidad. Podemos entender su postura, pero no necesitamos ser expertos leyendo todos los libros acerca de esas cosas, porque ¿sabe qué? Esas cosas van a influenciar cómo pensamos. Queremos pasar la gran mayoría de nuestro tiempo en la palabra de Dios, veando el verdadero evangelio, escuchando a maestros de sana doctrina. Y cuando somos saturados con esas cosas, vamos a tener el filtro para rápidamente identificar, este no suena correcto, este es falso. También una aplicación con respecto a nuestras vidas morales. Quiero hablar especialmente a los jóvenes. Hay una mentira de Satanás que dice, creciendo en un hogar cristiano, no divertido, y quiere ser sabio en las cosas del mundo, conocer todos los artistas musicales del mundo. O has probado alcohol, has tomado esas drogas, sabes todas las malas palabras, cómo lo usan.
qué padre lo que usan eso. No, eso, él dice que seamos sabios para lo bueno y inocentes para lo malo. Para no saber de esas cosas, considera como un privilegio. Dios está salvándote de un camino a destrucción. Aunque quieren aprobarles y decir, oh sí, esta es la razón porque están siempre multiplicando estas cosas, es porque no satisface. Y están buscando algo que solamente Jesús puede proveer. En vez de eso, sean inocentes en esas cosas malas. Y seamos sabios en lo que es bueno. En la Biblia. En creciendo en tu vida de oración con el Señor. En teniendo amigos, amigas cristianos. Y en santidad. Creciendo en siendo sabio. ¿Qué es el verdadero sabiduría? Es temor por Jehová. Sí, exaltando en lo que es verdaderamente sabio, conocer a Dios. Esta es la vida buena, que agrada a Dios y trae gozo al pecador. Versículo 20. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Aunque Pablo está advirtiendo la iglesia de los falsos maestros, al fin de cuentas, Pablo quiere recordarles y recordarnos quién gana al fin. Jesús gana al fin. En Génesis 3:15, después de todo lo engaño de Satanás, después del paz, el shalom que fue interrumpido por pecado, el Dios de paz entró en la historia y él dijo en su maldición al serpiente que aunque él iba a herir el simiente de la mujer en el calcañar, él sería aplastado sobre su cabeza. Él iba a morir, él iba a ser juzgado por el simiente de la mujer, quien es Jesucristo. Génesis 3:15 es el protoevangelio, el primer evangelio de la victoria de Cristo sobre Satanás. Pero nota, ¿quién aplastará a Satanás bajo sus pies? En versículo 20. El Dios de paz, este Dios de shalom, quien va a restaurar el shalom del huerto de Edén, aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies, debajo de nuestros pies. Increíble, ¿cómo es eso? Cuando creemos en Cristo, somos unidos a Cristo. Él es en este cuerpo, Él es la cabeza y somos parte de sus pies. Y claro, la gran victoria pasó, su cabeza, la cabeza de Satanás fue aplastado en la cruz de Cristo. Él ganó la victoria y ahora todos los enemigos de Jesús son puestos debajo de sus pies por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la iglesia, viviendo y predicando el Evangelio. Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de bien. Somos los pies de Jesús. Somos predicando y viviendo el verdadero evangelio de Cristo y todos los enemigos de Jesús son siendo puestos debajo de sus pies. Jesús está conquistando. No tememos los falsos maestros. Corremos de ellos, no por miedo, más para glorificar a Jesús sabiendo que tenemos la victoria y lo hacemos con fe, predicando el verdadero evangelio de Cristo, sabiendo que por medio de eso Jesús está poniendo, el Dios de paz está poniendo todos sus enemigos, incluso Satanás mismo, bajo sus pies. Con esta fuerte advertencia, él se mueve a varios saludos de los hermanos que estaban viajando con Pablo. Y en particular, él enfatiza la gracia de Cristo que ellos y nosotros necesitamos para sobrevivir. Versículo 20, parte B. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y otra vez en versículo 24,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta carta ha sido lleno de la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. Estaba considerando, pasando el resto de nuestro estudio, simplemente mirando todas las veces que la gracia de Dios es enfatizado, porque esta es la fundación de todo. Él dice en Romanos 1-3 que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Un profundo verdad es que nosotros, todos nosotros, somos merecedores de la ira de Dios. Pero por nada bueno en nosotros, Dios ha tenido compasión. Dios nos ha dado un regalo inmerecido. Él ha enviado su Hijo para morir por pecadores como nosotros. Esta es la gracia abundante del Señor, la gracia infinita por pecadores que merecen su ira infinita. Somos, Romanos 5:1 dice, es en esta gracia que estamos de pie. Somos como peces nadando en un mar de gracia. Toda nuestra existencia, todo nuestro envío, todo lo que somos y tenemos es por la gracia de nuestro Dios. Y con esta realidad, con la gracia del Evangelio, Él dice, ya más, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando Él dice la gracia del Señor Jesucristo, Él no está simplemente diciendo la gracia que viene de Cristo. Él está hablando de la gracia que consiste en Cristo. Este es profundo. Considera eso. Gracia no es una sustancia. No tengo un depósito de gracia que puedo dar. Aquí está la gracia. No. La gracia del Señor Jesucristo es Jesús mismo. La vida consiste en conocer a Cristo, de ser íntimo con Cristo, de tener Cristo. A veces hablamos de los medios de gracia, de que referimos cosas como leyendo la Biblia, memorizando la Biblia, orando, congregándonos y adorando, participando en la cena del Señor. Estos son medios de gracia. Pero aparte de Cristo, no nos da ninguna bendición. Podemos comer del pan, beber de la copa, pero si no lo hacemos en fe, si no estamos por medio de este mandamiento que Dios nos ha dado, recibiendo Cristo mismo, es simplemente una hipocresía. Es diciendo algo, haciendo algo, pero lo que necesitamos, quienes nos estamos recibiendo, es Cristo mismo. Este debe causarnos en todos estos medios de gracia. Y no estoy menospreciando estos medios. Pero lo que estoy diciendo es, siempre tenemos que chequear. ¿Cuál es mi razón por haciendo eso? Es porque quiero conocer mejor a Cristo. Quiero ser obediente a Él. Quiero experimentar más de quién es Él en mi vida. Es la gracia del Señor Jesucristo que Él ora, que la iglesia experimenta continuamente. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos Cristo como el centro de nuestra vida. Lo que Él continúa diciendo es que hay muchos que mandan sus saludos. Y ellos son trofeos de esta gracia. Personas que están experimentando y viviendo en esta gracia de Cristo. Versículo 21. Timoteo, mi colaborador, os saluda. Y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Timoteo, conocemos bien de las cartas a Timoteo 1 y 2. De sus viajes con Pablo, comenzando en Hechos 16 en adelante, en su segundo y tercer viaje misionero. Un discípulo de Timoteo, un hijo en la fe, él dice en 1 Timoteo 1, y aquí él se llama otra vez
colaborador. Otra vez, él no lo vio como Pablo no vio a sí mismo como un Lone Ranger, como un individual que no necesitaba a nadie, pero un colaborador con otros siervos de un solo Rey Jesús. Él manda saludos de Lucio, Jasón y Sosípater. No sabemos mucho de ellos, más que probablemente Jasón es mencionado en Hechos 17 y 5 en adelante, el que hospedó a Pablo en Tesalónica, y Sosípater en su viaje con Pablo a Grecia en Hechos 24. Pero sus saludos son mandados de ellos como sus parientes. Lo que sabemos de ellos es que eran de un trasfondo judío y colaboradores junto con Pablo, probablemente en su viaje a Jerusalén para traer el regalo de las iglesias gentiles a los sufriendo en Jerusalén. En versículo 22, yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. La pregunta, pensé que al principio mencionó que Pablo escribió esta carta. Entonces, ¿quién es este Tercio? Fue muy común en estos tiempos, especialmente por alguien como Pablo, quien probablemente tenía problemas de dificultades de visión, que tenían amanuenses. En ese día no tenían Siri o Alexa, por favor, escribe esta carta. No, tenían personas quien podían escribir palabra por palabra, en este caso, lo que Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo en Pablo, para hablar, y también el Espíritu quien lo controló a Tercio a escribir. Y en terminando la carta, el Espíritu guió a Pablo a decir a Tercio, y manda tus saludos también personalmente a ellos. Es un misterio maravilloso de la inspiración de la palabra de Dios, como Dios usó hombres como Tercio. Quiero regresar a su nombre en un segundo, pero primeramente, versículo 23, Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda, y Arastro, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. Gayo aparentemente era un hombre rico, un hospedador tal vez de los que viajaron a Corinto o a la iglesia de los corintios, por un lado u otro. Ellos anteriormente eran esclavos, no tenían nombres, tenían números. Me impactó grandemente considerar que Dios usó una persona que no tenía nombre, quien en su día fue simplemente un número, para escribir la carta más maravillosa escrita en toda la eternidad. Dios usa personas que no somos nadies. Nuestro nombre no es importante. Es que pertenecemos a Cristo. Es Cristo en nosotros. Y Él usa personas insignificantes para hacer cosas gloriosas. Dios salva personas como Arastro, el tesorero de la ciudad, y salva esclavos. Y no importa nuestra posición, no importa nuestro nombre, importa nuestro Salvador, importa su gracia, la gracia de Cristo en nosotros. Estos trofeos de gracia Él usa para su gloria. Y Él está diciendo, lo que necesitamos es buscar este Cristo, buscar esta gracia que es en Cristo, para ser siervos útiles, para traer gloria a su nombre. Y es su conclusión, versículos 25 a 27, una doxología, una palabra de gloria. Otra vez, no hay otra manera, creo, que Pablo pudiera terminar esta maravillosa carta. Sabemos que la razón por qué existimos, nuestro gran fin, es para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y Pablo termina su carta adorando al Señor
y llamando a la iglesia de Roma para compartir con Él, en alabando a Dios. Primeramente, por dos cosas. Por su poder y por su sabiduría. Versículo 25. Y aquel que es poderoso para afirmaros. Y versículo 27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Otra vez, ¿qué estructura podía ser más que un sándwich? Y en el sándwich, Él está alabando a Dios por su poder, alabando a Dios por su sabiduría, y en el centro está dando la razón o la manera en que su poder y su sabiduría son manifestados al máximo. ¿Y qué es? En el Evangelio de Jesucristo. Primeramente su poder, versículo 25. Aquel que es poderoso para afirmaros. ¿Quién es poderoso con falsos maestros, con diferentes pruebas y tentaciones y dificultades que Él ha mencionado muchas veces en esta carta? Dice que no tenemos miedo, porque nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es en control. Nuestro Dios es poderoso para afirmaros hasta el fin. Hemos leído en Romanos 8, 29, 30, esta cadena de oro. Él quien nos conoció antes de la fundación del mundo. Él quien nos predestinó en Cristo. Es Él quien nos llamó. Y los quien Él llamó, Él justificó. Y los que Él justificó, Él glorificó. La salvación del principio hasta el fin es del Señor. Es basado en el poder de Dios y no en nosotros. Somos débiles, pero Él es soberano en su gracia para pecadores. Él dice en Romanos 8, 38 y 39, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? Nada y nadie, al fin de cuentas, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un amor poderoso que nos cuida, que nos proteja desde el principio hasta el fin. Y este amor que es la base de ese poder, Ese poder es manifestado en el Evangelio. En versículos 25 y 26, Él va a darnos una explicación de este Evangelio diciendo las tres cosas a que este poder y sabiduría es conforme. Versículo 25 Él dice, conforme a mi Evangelio. Luego, conforme a la revelación del misterio. Y en versículo 26, conforme al mandamiento del Dios eterno. Vamos a ver, esas tres conformes son, al fin de cuentas, la misma cosa. El misterioso, glorioso evangelio de Jesucristo. Queremos desempacarlo. Él es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. El versículo clave de todos Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Para el judío primeramente, también para el griego. El gran manifestación del poder de Dios pasó en la debilidad de la encarnación de su Hijo. El Dios verdadero tomando forma corporal, viviendo una vida perfecta por nosotros. Y en su sufrimiento en la cruz, en el momento en que parecía como Él fue lo más débil, Él estaba demostrando el poder de Dios sobre Satanás, sobre el pecado, sobre nuestra carne. Él murió por nuestros pecados. Y Él resucitó. Su poder sobre la muerte fue demostrando, levantando su Hijo y declarándole Romanos 1:4, el Hijo de Dios con poder. Jesús reina. Él ha ascendido, está a la diestra del Padre. Él está reinando en poder. No tememos el gobierno, no tememos enfermedad, no tememos cualquier cosa, porque nada y nadie puede separarnos de este amor poderoso de Dios que está en Cristo Jesús.
Él ha demostrado su poder más poderoso que nuestro pecado. Él nos ha librado de nuestra esclavitud al pecado. Ahora el espíritu de poder mora en el cristiano para darnos poder para decir no al pecado y sí a Cristo. Servimos un Dios poderoso para salvar y para santificar. Y el poder de Dios es manifestado en la predicación de Cristo Jesús. La fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la palabra de Cristo predicado, esta palabra por la gracia de Dios penetra el corazón, resucita a los que son muertos espirituales y nos da vida con su poder. Es el poder de este mensaje de Cristo, que es centrado en Cristo mismo, que es el poder de Dios para salvar lo que fue perdido, para dar vida a lo que fue muerto. Y Él dice, este poder es digno de nuestra alabanza. Segundo, conforme a mi evangelio. Segundo, conforme a la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de las profetas. Podemos dividir nuestras Biblias en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mayormente el Antiguo Testamento consiste en promesas hechas y el Nuevo Testamento en promesas cumplidas en Cristo. En el Antiguo Testamento, en todas esas profecías, hay un misterio, algo que ahora ha sido revelado en Cristo Jesús. Génesis 3:15 es misterioso. Un simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Qué es eso? Ahora entendemos, es Cristo en la cruz, es su sufrimiento por nosotros. Es nosotros en Cristo con su evangelio aplastando las mentiras de Satanás. El misterio ha sido revelado en Cristo Jesús. Y este es un gran tema que vemos en toda la carta de Romanos. En Romanos 4 vemos a Abraham, quien fue prometido descendientes más numerosos que las estrellas. Pero él fue de mayor edad. Él y su esposa han pasado los años de teniendo hijos. Pero Dios le llamó afuera. En Génesis 15:6, Dios prometió a Abraham que él iba a darles estos hijos. Y Abraham creyó a Dios y su fe fue contado por justicia. Desde Génesis 15 en adelante, Dios ha enseñado que hay un solo camino a salvación y no es por nuestras obras, no es porque somos tan buenos, no, todos han pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. La única manera en que podemos ser justos en los ojos de Dios es por fe en Dios, es por fe en su promesa a Abraham del simiente que iba a venir, que iba a bendecir todas las naciones. Abraham creyó en anticipación, en un misterio del Cristo que iba a venir. Para nosotros, lo creemos por otro lado. Vemos el cumplimiento de este misterio, vemos el cumplimiento de esas profecías, que Jesús es el descendiente de Abraham, quien vino, quien murió en la cruz por nuestros pecados, quien resucitó, y por fe en Cristo, como Abraham, somos contados justos. Nuestro pecado es imputado a Cristo, su justicia es imputado a nosotros. Y este no es algo nuevo con Romanos. Desde Génesis, este ha sido la única manera de salvación. Fe en el Hijo de Dios. En Romanos 5 leemos de un nuevo Adán. El primer Adán, por un acto de desobediencia, toda su herencia éramos considerados pecadores. Éramos hechos pecadores, con pecado original.
como deseos carnales desde nuestro nacimiento. Pero por la gracia de Dios, Él envió un nuevo Adán, Jesucristo, por un acto de obediencia, por su muerte en la cruz, para hacernos justos en los ojos de Dios, para darnos la gracia que necesitábamos. En Romanos 6, 7 y 8, vemos que éramos esclavos al pecado, como Israel fue esclavizado a Faraón en Egipto, pero Dios envió un mejor Salvador que Moisés. Él envió Jesucristo para redimirnos y rescatarnos con su propia sangre. Podemos continuar capítulo por capítulo en Romanos. Él está desempacando el Antiguo Testamento, todas esas profecías, todos estos misterios y revelando cómo todos llegan a su clímax, a su conclusión en Jesucristo. Espero que nos da ánimo de leer toda la Biblia, no simplemente Romanos. No podemos entender Romanos si no entendemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Un ánimo para la tarea este año. Yo sé que es difícil a veces en Números. Léalo porque vemos Cristo en Números, en todos los libros de la Biblia. Él es el centro de toda la historia de redención en todas las Escrituras. El tercer conforme, versículo 26. Conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Por un lado, esta salvación y este poder es la manifestación del decreto eterno de Dios, de su plan desde antes de la creación, en su plan para salvar al mundo de su pecado por fe en Jesucristo. Y por otro lado, es por nosotros, proclamando este evangelio, por Pablo predicando a los gentiles, por los romanos apoyando a Pablo para ir a España y predicar el evangelio, por la iglesia bíblica de McKinney, de ir al parque y compartir el evangelio con los perdidos. En todos esos actos, el Señor con su eterno decreto está obrando para mover almas a la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. No es opcional creer en Cristo. Tú puedes escoger a Cristo, yo voy a escoger mi psicología, o sea, lo que... No, Él, con su eterno decreto, el creador del universo ha dicho a todos, en resucitando a su Hijo, este es tu Señor. Dobla la rodilla, arrepiéntete de tu pecado, confía en Él como tu Rey, Salvador, Señor de tu vida. Y con este mandato, por la gracia de Dios, hemos sido obedientes a la fe. Y debemos presentar el evangelio así. No simplemente, espero que recibes a Jesús. No, arrepiéntate de tu pecado. Confía en Él como tu Salvador y Rey. Y esta fe va a producir como un fruto una vida de obediencia. No perfecta, pero como hemos visto, mortificando al pecado diariamente, viviendo en el poder del Espíritu Santo. Y eso no solamente por una persona, por dos personas. Él dice, a conocer todas las naciones. Este evangelio, otra vez, es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Ese es un grande evangelio. Ese es un grande plan para salvar judíos y gentiles como un pueblo. Y este plan que manifiesta el poder de Dios, manifiesta la sabiduría de Dios. Recuerda en Romanos 11, cuando él, llegando a este misterio de un árbol en que nosotros los gentiles hemos sido injertados a las promesas y al pueblo de Abraham, con eso él termina con esta doxología en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inscrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se la tenga que recompensar? Porque de él,
por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y podíamos leer eso y pensar, ya, él podía concluir su carta ahí y tal vez había algo en Pablo, el Espíritu Santo diciendo, regresa allí. Regresa. Todavía en Romanos 11 no hemos llegado al fin de subiendo este monte, pero no hay algo más alto que eso. Esta es la gran verdad de toda la eternidad. Nuestra alabanza del único y sabio Dios por toda la eternidad. Entonces él termina, versículo 27. Al único Dios. Al único Dios. No hay otro. Nuestro gran problema, Romanos 1, es que hemos creído la mentira. Que hemos negado al Creador y adorado la creación. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, pero Él es el único Dios, el supremo Dios sobre toda su creación. Hay un solo Dios y al único y sabio. ¿Qué sabio es este plan? Él podía destruir el mundo por nuestro pecado y ser justo a hacer eso. Pero nuestro Dios en su sabiduría planificó enviar a su Hijo para morir por nosotros, para resucitar, para unir en Cristo pueblos de todas naciones, lenguas, culturas y hacernos uno en Cristo para que seríamos alrededor de su trono por toda la eternidad, proclamando las maravillas de su gracia. Proclamando este evangelio por toda la eternidad. ¡Qué sabio es nuestro Dios! Al único y sabio Dios. ¿Cómo podemos traer esta adoración a Él? Solamente por medio de Cristo Jesús. Él es el mediador. Él es la fuente de quien recibimos todo este poder, toda esta gracia, todo este amor, toda esta sabiduría. Lo vemos en Jesucristo. Al único, al sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. No solamente hoy, no solamente mañana, por toda la eternidad, nuestra historia, nuestra canción será tan glorioso es este Dios. La visión de su poder, de su sabiduría por toda la eternidad nunca será aburrido para nosotros. Algo más interesante que estudiar o de cantar. Este será el fuego en nuestro corazón por toda la eternidad. Y debe ser así en cualquier estado, en cualquier prueba que estamos pasando ahora. Si perdemos nuestro trabajo, pero todavía Él es poderoso y sabio. Si estoy enfermo, pero todavía Él es poderoso y sabio. Si siento tentado de desviar por un camino que parece más fácil, pero hay un evangelio y este evangelio revela que solamente Él es poderoso y sabio. En su evangelio encontramos la razón para regocijar en cualquier circunstancia, en la esperanza de la gloria de Dios. Y él termina llamando a la iglesia bíblica de McKinney, que sobreabundamos en gozo, en alabanza, porque Él y solo a Él sea la gloria para siempre. Amén. Oremos. Oh nuestro Dios, tan glorioso eres, tan glorioso es tu evangelio. Y te damos gracias por esta carta, que nos ayuda a ver que tú eres el Dios poderoso, sabio y glorioso. Oh Señor, pedimos que como iglesia nunca desviamos de este maravilloso evangelio, que no seamos confundidos con falsa doctrina, que mantenemos firme en tu palabra. Oramos que por tu gracia seamos fieles para proclamar tu evangelio y aplastar al enemigo bajo nuestros pies. Pedimos que crecemos en intimidad contigo, experimentando más y más de la gracia que consiste en conocerte, Jesús, diariamente, y que nuestras vidas sean vividas para glorificar tu nombre por toda la eternidad. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que ha escuchado tu evangelio y todavía no ha creído, te pido que hoy es el día
de arrepentir del pecado, de confiar en Jesús como su Salvador y recibir la esperanza de vida eterna. Es en su nombre y para tu gloria que oramos. Amén.